Amado Gómez, bajamos aquí contigo y gracias por asistir al programa de primerísima. Gracias a Aura Luz por no asistir y gracias a Martín. Buenas tardes, hermano. Sí, buenas tardes, Oliver, buenas tardes a todo el pueblo de La Vega, al país y al mundo a través de la diáspora. Fíjate, Oliver, yo creo que la prudencia indica que antes de llegar hasta a lo que el pueblo quiere saber sobre la libertad, yo debo de hacer una cronología de lo que ha sido el proceso seguido a la familia López. Lo primero es establecer que hay un principio de separación de funciones entre el Ministerio Público y la función jurisdiccional del juez. Ministerio Público investiga, acusa y los jueces son árbitros imparciales que van a decidir de acuerdo a la acusación. Pero también hay un principio de separación de poderes, poder ejecutivo y poder legislativo y poder judicial. El presidente de la República, Luis Abinader, que actualmente lo es, pertenece al poder ejecutivo. El poder judicial, que es un poder independiente, pertenecen los jueces y su presidente es Henry Molina, como bien tú apuntabas. Un dirigente del PLD que fue colocado por Danilo Medina. Fue colocado como presidente de la Suprema siendo funcionario de Indotel, del PLD. Ahora bien, el Ministerio Público que Luis ha querido hacerlo independiente, pertenece al Poder Ejecutivo y la procuradora la nombra el presidente de la República. O sea, lo que quiero establecer a la población, que la dependencia de Luis Abinader del presidente de la República es el Ministerio Público. Y sin embargo, el Ministerio Público es el que está acusando a Miki, el Ministerio Público es el que apeló la decisión, el Ministerio Público que quiere que él se quede preso. Por ende, el que supuestamente maneja a Luis. Entonces, el poder que maneja Danilo es que suelta a Miki. Es que suelta a Miki, correctamente. Pero entonces, en el Sol de la Mañana tienen una tribuna vendiendo esa idea a los hijos de Danilo. El Ministerio Público es que depende del Poder Ejecutivo. Y el Ministerio Público es que lo quiere ver preso, el que apeló la decisión y es el que pidió un plazo de prórroga y el que va a hacer una acusación. Pero es oportuno establecer de que en julio, cuando Miguel Arturo López Florencio y su familia le hacen los allanamientos, el Ministerio Público solicita medidas de cohesión. En esa fundamentación fáctica que hacen sobre la solicitud de la medida, el Ministerio Público apunta de que Miguel Arturo López Florencio y su familia están ligados a una red de narcotraficantes que se dedica a lavar activos. Todo ese dinero que dicen 7,000 millones de pesos, yates, mansiones, McLaren, Porsche, Ferrari, ha existido ese movimiento. Ahí voy a llegar. ¿Puede justificar Miki esa gran fortuna que desvanece al país? Ahí voy a llegar, fíjate. Lo importante de todo esto es, porque quiero hacer una cronología, porque se ha querido ensuciar el Poder Judicial y se ha querido ensuciar a un juez honesto, que nosotros los veganos debemos de sentirnos privilegiados de tener un juez como Martín de la Mota que no permite los atropellos. Porque andan diciendo en las redes que Martín recibió dinero para soltarlo. Entonces, vamos a hablar. Entonces, yo quiero que tú hables esa cronología de los procedimientos. Entonces, déjame seguir del procedimiento. ¿Qué sucede? Que en la fundamentación fáctica, en los hechos que narra la Fiscalía, alegando de que Miguel Arturo López y su familia están vinculados a una red de narcotraficantes, dice la Fiscalía que esa red de narcotraficantes empezó a operar en el año 2016, cuando Pablo Martínez fue deportado de Estados Unidos a la República Dominicana. En el 2016 empieza la red de narcotraficantes a operar.
Pero ¿qué acontece? Que los elementos de prueba que presenta la fiscalía, para demostrar que él pertenece a esa red que empieza a operar desde 2016, es un solar que Mickey López le compra a esa persona, jefe supuestamente de la red, en el 2002. Cuando esa persona era presidente del Country Club de La Vega, cuando esa persona era una de las personas más honorables de La Vega. Entonces yo les pregunto a ustedes, pueblo de La Vega, si la red de narcotráfico empezó en el 2016, no me diga que yo pertenezco a esa red, porque en el 2002 yo le compré un solar a uno de los que está en la red, porque en el 2002 no había empezado la red de narcotraficantes, y es por eso, para empezar desmontando el primer punto. Ellos lo vinculan, vámonos aparte, ellos vinculan a Mickey con Pablo Martínez. Ese es el caso que le quieren atribuir. Por la compra de un solar. Ahí es que comienza la vinculación. Exactamente. ¿Pablo Entonces, está preso? No. ¿Y por qué no está preso? No sé. Pero ¿No le interesa? Vamos a continuar con el caso. ¿Qué sucede? Que por eso que la juez que dicta la medida de coerción desvincula a Miguel Arturo López Florencio de lo que es el narcotráfico y el lavado de activos. Porque es imposible que si se empezó a lavar de activos, se empezó el narcotráfico en el 2016, tú me presentes pruebas de 2002. ¿Tú entiendes? Entonces, para quedar claro... ¿Cuál fue la prueba que presentaron del 2002? Un solar que Mickey le compró a ese ciudadano, donde colocó y formó la granja de pollo que él tenía, pero que en el 2002 no había empezado las redes, según narra la misma fiscalía. Que fue en el 16. Exactamente. Entonces, Oliver, fíjate, siguiendo con el caso, dictan medidas de coerción. A 4 imputados le imponen presentación periódica, garantía económica, colocación de localizadores electrónicos y otras medidas que no son la prisión. Solamente le dictan prisión a Miguel Arturo López Florencio. Pero la prisión que le dictan, y esto quiero que el pueblo lo sepa, es por evasión de impuestos. Por unos impuestos. Espérate. La juez dice... ¿Cuál juez? La juez... ¿Cuál juez? Porque tenemos que determinar. Yo quiero establecer. La juez del Tribunal de Atención Permanente, Katia Núñez. Katia Núñez. Correcto. Presenta a la fiscalía el expediente de lavado. De lavado y narcotráfico. Entonces, cuando llega donde la jueza... Ella dice, aquí no hay lavado, aquí no hay narcotráfico, aquí lo que hay es una evasión de impuestos. Le impone medidas de coerción, de presentación periódica, fianza a los otros imputados, y a Mickey López le pone 3 meses de prisión preventiva por evasión de impuestos. Él no está preso por lavado de activos. Sí, yo te voy a decir por qué el Vamos a problema. desenmascarar Yo esto. te voy a decir por qué el problema, qué es lo que está pasando. Déjame llegar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se dicta esa decisión, inmediatamente la fiscalía recurre en apelación. Y nosotros recurrimos en apelación, porque Mickey no ha evadido impuestos. Mickey lo que tenía era un proceso porque le estaban cobrando de más los impuestos. Entonces, él fue al Tribunal Superior Administrativo para allí discutir cuánto real y efectivamente es lo que tenía que pagar. Por ejemplo, que a ti te estén cobrando 10 pesos y tú nada más tengas que pagar 5. Y por eso no se habían pagado los impuestos. Entonces, ella apela y nosotros también. Ella apela la resolución completa. Cuando digo la resolución, la fiscal. Ella apela a la decisión de la jueza. La decisión de la jueza. Permanente. De atención permanente. Okay. Y nosotros apelamos única y exclusivamente la prisión de Mickey. ¿Qué acontece? Que ahí es que ellos se pierden. Y el problema de este país no es problema de corrupción en la justicia ni nada, es problema de desconocimiento. Porque para usted ser fiscal, por ejemplo, yo soy abogado, yo tengo 25 años ejerciendo la profesión, de manera exclusiva en materia penal, 4 maestrías y fui procurador de la corte y he ocupado un sinnúmero de funciones más todos los casos del mundo. Experiencia quiere decir eso. Entonces, ¿qué acontece, Oliver? Que ella dice en los medios que la Corte de Apelación no conoció sus recursos, sin embargo, conoció el de nosotros primero.
¿Los favoreció a ustedes en el procedimiento? No nos favoreció. La Corte hizo, ahí quiero llegar, ahí es que hablo del conocimiento. Esa parte. Ahí quiero llegar. La Corte hizo lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley? Que hay dos procedimientos de apelación. Uno para la prisión preventiva, artículo 414 del Código Procesal Penal, que ese artículo dice que cuando dictan prisión preventiva, el juez de inmediato lo envía a la Corte y la Corte está obligado a conocer el caso en 48 horas porque hay un individuo preso. Y ahí se le conoció las 48 horas. Ahí se le conoció. Sin embargo, la apelación de ella, que fue respecto a los otros muchachos que le impusieron garantía económica, presentación periódica y colocación de localizadores electrónicos. La foto de toda la familia de Mickey que debe estar por ahí, eso aparece en todas partes. Esa apelación de ella pertenece a otro artículo, que es el 413, que es otro procedimiento. Ese 413 establece que recibido el recurso se le notifica a la parte, se le da un plazo de 10 días para que lo conteste y luego la Corte determina la admisibilidad o no del recurso. O sea, que la misma ley dice que no es obligatorio fijar ese recurso, el de la Fiscalía, pero el de la prisión sí es obligatorio. 414 del Código Procesal Penal, para el que quiera que lo lea, y 413 del Código Procesal Penal. Pero ella dice que ella había pedido que el caso se declarase complejo. ¿Por qué? Por la gravedad del narcotráfico, del lavado de activos. Exactamente. ¿Y por qué la juez las diabluras que yo te pregunto, ¿por qué la juez no lo declaró complejo? Porque la juez determinó que no había tal gravedad porque no había lavado de activos ni había narcotráfico. Entonces lo que quedó fue la evasión de impuestos. Y para la evasión de impuestos no había que declararlo complejo ni poner 18 meses. ¿Ya me entendiste? Entonces, cuando conocimos la apelación, ellos recusaron la Corte de Apelación porque querían que unificaran los dos recursos. Y la Corte, que son jueces inteligentes y conocen el código, le dijeron que era imposible unificar los dos recursos porque un recurso versaba de ellos sobre una cosa y el de nosotros sobre otra, aún siendo del mismo caso, porque eran medidas de coerción distintas. ¿Me entendiste? Ok. Entonces, usted dice que todo ha llevado un procedimiento legal, que la juez... Ahí vemos la familia, ahí vemos la familia completa. Y es una pena. Mickey López. Y es una pena, Oliver, porque yo me ha tocado andar el país entero y yo veo que casi en todos los pueblos desconocen el procedimiento de apelación en una y en otra cosa. Porque el código... ¿Usted llama que la fiscal desconoce? Parece que sí, porque ella dice ¿O tiene una intención marcada de dañar o de embromar? Yo quisiera mejor pensar que desconoce, porque me ha pasado en otro pueblo y... Cuando ella quiere que se conozcan dos recursos al mismo tiempo, uno de libertad, uno de garantía económica y otro de prisión, es imposible porque la prisión preventiva, el artículo 226 y 228 establecen que es la única medida de coerción que no puede combinarse con otra. Bien. Porque tú o estás preso o estás suelto bajo fianza. Bien. Entonces, ¿por qué los bienes están incautados si la jueza determinó de atención permanente de que él no estaba involucrado en lavado de activos o narcotráfico? ¿Por qué los vehículos están allí varados? ¿Usted sabe por qué? Porque aún la juez, de vincularlo de lavado de activos y de narcotráfico, le dio un plazo, que ahí quiero llegar. ¿Por qué la libertad de él? La juez le dio un plazo para que continuara con la investigación y para que buscara pruebas. A la magistrada. A la magistrada, correcto. Yo voy a llegar a nuevas pruebas. Sí, yo voy a llegar ahí. Fíjate, entonces, luego de la apelación, se vence el plazo de los 3 meses, ya van 6. A los 6 meses, la fiscalía se destapa, porque a mí me sorprende también que digan que le dieron la libertad en un momento en que ella estaba de vacaciones. ¿Es cierto eso? Pero quien apoderó el tribunal, quien apoderó el segundo juzgado de instrucción fue ella, no nosotros. En medio de sus vacaciones. Hermano, pero el juicio que fuimos es un apoderamiento de la fiscalía, no de nosotros. Ella es la que lo conlleva a ustedes ahí. El juicio donde le dieron la libertad fueron ellos que la apoderaron. ¿Por eso usted cree que la fiscal no quiere hablar y dar la cara aquí? Bueno, eso está en el interior de su persona. Pero déjame seguir. Fíjate, entonces,
Cuando le dan los 3 meses, a los 6 meses, ellos solicitan al juez de la instrucción, al segundo juzgado de instrucción, donde está el magistrado Martín de la Mota, una prórroga para la investigación. ¿Tú sabes versada en qué la prórroga? En que ellos no tienen todavía los elementos de prueba para presentar una acusación en contra de Miguel Arturo López Florencio, que le faltan unos documentos que no han llegado, le dieron 3 meses y ya van 6. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando vamos a la prórroga, hacen un escrito que nos lo notifican a nosotros los abogados y son tan astutos que ni siquiera ponen en la instancia, que eso se lo hicimos saber nosotros al juez en el momento del conocimiento, ni siquiera ponen los artículos que fundamentan dicha solicitud. Cuando llegamos allí, yo debo de decir que los artículos que fundamentan la prórroga, que es facultad del Ministerio Público, cuando se vence el plazo de la investigación y no tiene los elementos de prueba suficientes para presentar una acusación, solicitar una prórroga. Pero ¿qué sucede? Que la prórroga se solicita en virtud de los artículos 150 y 228 del Código Procesal Penal. La solicitan, fijan la audiencia, piden su prórroga. Usted tendría una prueba de eso, un documento que nos lo pudiese enviar. Sí, claro. Y que lo presentemos. Claro, Mira, la misma sentencia. la misma sentencia, sí. mandarla aquí, mire, yo presentarla Sí. mañana. Miren, señores, quien apoderó el Yo te la tribunal voy a- fue ellos. ahora Todo Luz, eso se la lo voy a hacer fiscal llegar. titular de La Vega. Ajá. Entonces, llama ahora y dicen los medios que ella estaba de vacaciones, diciendo como que la justicia Aprovechó ese momento. aprovechó esa circunstancia porque Luis Abinader, queriendo ayudar a su amigo, una justicia que la maneja Henry Molina. Hermano Yo querido, realmente... hermano querido, yo le No. dije al inicio de mi intervención que los jueces son árbitros imparciales. Los jueces no hacen nada si no se lo solicitan. Para un juez fijar una audiencia tengo yo que solicitársela. Y ellos se la solicitaron. Quiero entrar en otro temita. Vamos a decir... Déjeme terminar con la desglosar audiencia. varios temas. Oliver, déjeme terminar con la audiencia. ¿Qué sucede? Que cuando ellos presentan la solicitud de prórroga y le piden 2 meses más para buscar la prueba que no la tienen, nos toca el turno a nosotros, los abogados. Y nosotros, los abogados, le damos lectura al artículo 228 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo 228 del Código Procesal Penal? Que si el juez de la instrucción decidiera darle la prórroga al Ministerio Público para que amplíe el plazo de la investigación, inmediatamente se suspende la prisión. Tan sencillo, Tan como, sencillo eso. como eso. Ni siquiera los abogados hicimos nada extraordinario, eso lo dice la ley. Se suspende la prisión. ¿Por qué ¿Por qué se suspende la prisión? Exactamente. ¿Por qué se suspende? ¿Por qué se suspende la prisión? Y es bueno que el pueblo de La Vega, y yo hablo claro, se suspende la prisión porque si a usted le dieron 3 meses para que me investigue y a los 3 meses usted dice, yo no tengo todavía la prueba, yo preso en la fortaleza, dame 2 meses más. Está bien, yo te lo doy, pero yo no puedo tener una gente presa Si tú presentarme pruebas. a esperar que tú consigas pruebas. Sería una prisión ilegal. El principio Hay 15, un proceso de habeas corpus. el principio 15 del Código Procesal Penal establece que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Entonces, vencido el plazo, no tengo prueba, necesito 2 meses más, coge los 2 meses más, pero como dice, no como dice Martín de la Mota, no, como dice el 228 del Código Procesal Penal, se suspende la prisión y más aún con un imputado, déjame decirte, que nosotros presentamos todos los arraigos laboral, social y familiar. Y por último, Oliver, adivina, te dije que la juez de atención permanente lo que retuvo fue la evasión de impuestos. ¿Sabes lo que presentamos nosotros también, Oliver? El pago de los impuestos. Ya. Donde ya. Bien. Entonces, aparte, por eso, excúsame, Oliver, que te interrumpa. Por eso es que se está hablando tanto de esta libertad, para meter presión al sistema judicial. ¿Por qué? Porque hicieron un caso grandísimo y ahora no tienen elementos de prueba para demostrarlo. Bien.